Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Victoria Meléndez y en este podcast les voy a platicar sobre las 4 evidencias que tuve que realizar a lo largo de mi semestre en la materia de estudios regionales de América. El objetivo pues de este podcast es que les pueda explicar de forma clara y con mis propias palabras sobre cómo hice cada una de las evidencias, sobre de qué trataba, qué temas abordé y sobre qué aprendizajes me dejó pues cada actividad, ¿verdad? Este, pienso que todas las evidencias que realicé en el transcurso del semestre pues están realizadas con los procesos históricos, políticos, económicos, que pues pienso que han sido procesos que han marcado pues América Latina y a su relación con otros actores internacionales, ¿verdad? Entonces, pues a través de presentaciones, de infografías y de análisis de lectura, que fueron pues algunas de las actividades que se me pidieron, pues pude comprender mejor, ¿verdad?, el cómo se ha formado la región y el cómo se ha transformado hasta lo que es actualmente hoy, ¿verdad? Entonces, la primera evidencia fue una presentación grabada que era de una disculpa, que era de las 4 lecturas de la fase uno, que fueron 4 lecturas que nuestro profesor nos otorgó, nos brindó. Y los temas principales que se abordaron en esta presentación fueron el telegrama de Zimmerman y de cómo ese evento metió presión durante la Primera Guerra Mundial. Se habló también del papel de Estados Unidos en la Segunda Guerra Mundial y de su transición al liderazgo global. Al igual, puse y se pedía, perdón, la participación del artículo sobre la lectura de la participación de América Latina en la Segunda Guerra Mundial y de su importancia estratégica. También nos pidió el profesor la lectura de la creación y funciones e impacto de la OEA en la región. Y la última lectura era el proceso de ingreso de México a la Sociedad de Naciones. Entonces, estos fueron los temas que se abordaron en esas lecturas, que eran de la fase uno. Por ello, pues les puedo decir que esta evidencia me ayudó pues a comprender, ¿verdad?, cómo los acontecimientos globales del siglo XX pues transformaron la posición de México y del continente en la política internacional, ¿verdad? Este, Destacando así la importancia de la diplomacia, de los acuerdos que haya y de la cooperación entre países que puede haber, ¿verdad? Entonces eso fue como que más que nada de lo que se trató la primera evidencia. este, Al igual cuando la terminé, o sea, primero hice la presentación, después me grabé exponiéndole y así, y pues sí, en realidad fue una tarea pues sencilla e interesante por las lecturas, ¿verdad? Más que nada. Ay, me equivoqué. Este, ok, ahora bien, la evidencia 2. La evidencia 2 trató de una infografía que estaba basada en las 5 lecturas, por eso como pueden ver hay 5 infografías, no me cupieron las 5 completas, mas sin embargo se puede notar que son las 5 infografías. La primera infografía era del, del día en que México pudo declarar la guerra contra Estados Unidos. La segunda fue sobre los Estados Unidos ante la Segunda Guerra Mundial. La tercera fue la lectura de América Latina en la Segunda Guerra Mundial. La cuarta fue la lectura de los 70 años de la OEA.
Y la quinta fue el ingreso de México a la Sociedad de Naciones. Pues les digo, esta pues fue parecida a la evidencia pasada, que pues era leer lecturas, comprenderlas, analizarlas y sacar como que lo más importante de ellas, ¿no? Y pues la verdad, o sea, todas eran lecturas súper interesantes, súper completas, que pues en realidad puedo decir que sí aprendí mucho, ¿no? Aparte de que pues me ayudó pues a organizar visualmente pues información histórica, ¿verdad? Y a reconocer el cómo los eventos que sucedieron o esos hechos pues en cómo influyeron en la identidad internacional de los países latinoamericanos, especialmente en México, ¿verdad? Y pues igual les digo, pues era una actividad un poco tediosa porque, pues como pueden ver, cada una tenía como sus imágenes, como sus representaciones dependiendo de la lectura, entonces, pues buscar imágenes que estuvieran basadas en los temas fue un poco tedioso, pero pues fue divertido, ¿no? Al final es como gratificante poder ver el resultado de tu trabajo cuando le echas ganas. La tercera evidencia fue sobre hacer 8 ensayos de 8 lecturas que el profesor nos proporcionó, ¿verdad? A mí y a mis compañeros. Este, Aquí pues escribí varios ensayos de análisis en donde cada uno contaba con introducción, con desarrollo, con conclusión y con alguna reflexión personal. Este, los artículos, los 8 artículos eran, el primero fue el de la Revolución Cubana y su evolución política y social. El segundo fue de la expulsión de Cuba de la OEA en 1962. El tercero fue el de la crisis de los misiles y el riesgo nuclear global. El cuarto fue el de los golpes de Estado y la militarización en América Latina. El quinto fue América Latina durante la Guerra Fría. El sexto fue la Operación Cóndor y el terrorismo de Estado coordinado. El séptimo fue la Guerra de las Malvinas. Y por último, el golpe de Estado en Chile en 1973. Eh, Les puedo confesar que esta evidencia fue muy, se me hizo súper larga, honestamente. Se me hizo muy larga porque siento que eran muchas lecturas, aunque muchos de los artículos eran relativamente cortos, no eran de tantas páginas, igual el estar leyendo como por mucho tiempo y estar reteniendo tanta información, sí se me hacía un poco complicado, ¿verdad? Entonces de repente mezclaba las cosas y así, pero de que, no sé, estaba haciendo el de los golpes de Estado y la militarización en América Latina y de repente ponía algo de lo de la crisis de los misiles, así, porque era como de que, ay, o sea, de que tanta información, tanta cosa que estaba leyendo, ya se me estaba yendo el avión y pues sí, o sea, pues pienso que esta fue una actividad muy completa porque me permitió analizar a profundidad pues los conflictos, ideologías y tensiones que había en el siglo XXI en América Latina y pues me ayudó a comprender cómo pues la región vivió momentos que fueron marcados por dictaduras, por intervenciones extranjeras y por su resistencia social, ¿verdad? Por último, la evidencia 4 fue pues parecida a la evidencia 3. Fue igual hacer como un ensayo, un análisis, un resumen de 6 lecturas, nada más que en lugar de que fueran digitales, fueron escritas y pues estas se basaron en los temas eh, de artículos contemporáneos que abordaban pues temas económicos, políticos y sociales del siglo XXI. Los temas fueron el neoliberalismo y el consenso de Washington en América Latina, las implicaciones del consenso de Washington para el desarrollo regional, la transición del Telecan al TEMEC después de 26 años de libre comercio, el informe sobre riesgo político en América Latina hacia 2025, el análisis comparado de populismo y autoritarismo en Venezuela y Nicaragua, y por último la crisis del multilateralismo y su impacto para la región. Y pues les digo, esta evidencia
pues sí me enseñó mucho porque pues pude entender cómo eran los modelos económicos, cómo fueron los tratados comerciales, cómo hubo esa transición del Telecán al Temec, cómo había muchas tensiones políticas internas y el cómo estaba la situación del sistema internacional que influían directamente en el presente y al futuro de América Latina, ¿verdad? Y al igual les comento que pues sí, esta fue también una evidencia muy, que se me hizo muy larga porque era mucho escribir, era tener que escribir demasiadas hojas y mucho, mucho texto y ya estaba muy cansada, me dolían mis manos. Pero ya, o sea, esas fueron las 4 evidencias que me encargaron en el semestre de la materia de estudios regionales de América. Y la verdad es que después de realizar esas 4 evidencias, pues siento que tuve mucha más comprensión de cómo fueron los procesos históricos que moldearon América Latina y que pues pude ver cómo la región pasó por guerras, por intervenciones, por dictaduras, por golpes de Estado, por cambios radicales económicos y políticos, pero también pude ver el cómo se integraron y cooperaron y se construyeron pues los modelos propios que había, ¿verdad? Aparte de que pues todas las actividades me sirvieron pues para aprender como que a relacionar hechos históricos, también a explicar con mis propias palabras temas que son muy complejos y a pues para fortalecer, ¿verdad? Mi conocimiento sobre la posición de México y de América Latina en el mundo, ¿verdad? Y pues con esto concluyo mi podcast y espero les haya gustado y pues gracias por escucharme. Bye.